Pues doy paso en este caso, empezando por el tema de la psicología, doy caso en este caso en primer lugar a Luis Arribas de la Rubia, que nos hablará en este caso de la infancia pospandémica hacia una nueva sociedad. Adelante, Luis. Hola a todos, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Vale, las tecnologías. Bueno, creo que hasta ahora todo este maravilloso congreso, que como ha dicho bien Joseba, es fundamental. Corren tiempos importantes. Ahora estamos en un cambio de paradigma, estamos en un cambio de sociedad, como muchos de vosotros pensaréis, me imagino. Yo como psicoterapeuta infantil llevo ya 22 años trabajando con chavales desde 5 añitos en adelante, con todo tipo de idiosincrasia familiar, escolar. He ido comprendiendo y aceptando cuál es la piel, el sistema nervioso de la infancia, ¿no? Y cómo les habrá afectado todo esto que ha venido sucediendo. Con lo cual os planteo que demos un pequeño giro hasta lo que ahora habéis estado escuchando y metamos en estos diálogos, en estas ponencias que están sucediendo aquí, que para mí son imprescindibles, a la infancia y lo que está sucediendo con ellos. ¿Os parece? Muchos de vosotros aquí tendréis hijos, sobrinos, nietos o hijos de amigos con los que tendréis un buen vínculo, ¿no? Y sabéis que todo lo que ha sucedido hasta ahora, a ellos estamos hablando mucho desde el perfil del adulto. Pero ¿cómo es el perfil de la infancia, ¿no? De los infantojuveniles? Desgraciadamente es un sector que ha sido bastante castigado, que ha sido bastante, entre comillas, maltratado por todo lo que ha sucedido. Hace un año hicimos también un congreso que hablaba de estos temas también, con invitados comunes, y empezábamos contando este tema de la infancia desde el asunto de que desde ya décadas se ha estado reprogramando la infancia. Esto quiere decir que de alguna manera son los sistemas educativos y otras estrategias las que están motivando crear una sociedad del futuro de adultos desintegrados y obedientes. ¿Por qué decimos esto? Porque no es casualidad que al inicio de todo este movimiento que ha sucedido, el sector de la infancia fue la primera castigada. ¿Os acordáis? Que eran los primeros, que eran los principales transmisores, que tenían que guardar, los primeros que se les confinó. Bueno, un montón de situaciones que fue contra la infancia. Pero ya el sistema educativo, con una ley, que era la ley 11, empezó a segregar a la infancia. Si os dais cuenta, si en el futuro queremos una sociedad de personas que no tengan pensamiento crítico, que realmente no tengan ningún interés de cuestionar nada, que acepten todo tal y como se lo den desde los medios oficiales, ¿por dónde yo tendría que empezar a construir esa sociedad de tanta sumisión en un primer momento? ¿Cuál sería el primer paso que yo tendría que inferir, en el que tendría que actuar? De los niños. Si nos damos cuenta, está muy bien que hablemos de cómo paliar las consecuencias de todo lo que está sucediendo. Y sobre todo hablar de cómo reforzar el sistema inmunológico. Pero lo principal, el principal sistema inmunológico de la sociedad, las principales herramientas que la sociedad tiene para combatir una decadencia, es trabajar en la infancia. Es fundamental. Ahora mismo, hablando con personas maravillosas, podríamos comparar cuando en una familia hay un progenitor que está a favor de un movimiento como el que está sucediendo y el otro miembro de la familia no quiere, tenemos una escisión de raíz. De repente el padre apuesta por una idea y la madre por la contraria. ¿En qué lugar están los hijos? ¿Qué tienen que hacer? Esto es tan duro como una separación, como un divorcio. El dolor les afecta, el dolor les divide. Entonces, tenemos que comprender que la infancia pospandemia, la nueva sociedad, tiene que ser integrativa desde los primeros estadios de vida. Los adultos tenemos que mirar hacia atrás. No somos ahora mismo el centro de atención de todo este movimiento. Tenemos que entender un dato importante y es que es nuestras generaciones infantiles las que verdaderamente están en el punto de mira de todo esto. Porque ellos, de aquí al 2030 o más, son los nuevos adultos. Son los que van a tomar las riendas. Entonces, ¿qué podemos hacer para inferir en ellos una infancia
una adolescencia que mañana sean seres íntegros y saludables. Por supuesto, como una compañera va a tratar esta tarde aquí, es desmontar el miedo. Pero además, fundamentalmente el sistema educativo. ¿Cómo les enseñamos? Yo he tenido que trabajar con muchos jefas de estudio, tutores, con las AMPAs, y el sistema educativo hemos coincidido que no está diseñado sino para memorizar, para dividir, como la ley 11, para crear personitas que memorizan y luego se aparcan en tecnologías que les despersonalizan. Es decir, están reprogramando a las células jóvenes del sistema nervioso social, que son los niños. Van a sistemas educativos que no les enseñan, les obligan a memorizar para aprobar, y si no apruebas, tienes un estigma. Vuelves a casa y te aparcas en aplicaciones y aplicaciones para llenar huecos y vacíos que se generan en la sociedad. ¿Vale? Les reprogramamos desde las tecnologías. Ahí empezamos a crear vacíos en ellos, divisiones. Las aplicaciones ya se ocupan de que las autoestimas les bajen. Entonces, son 4 puntos, entre otros, que deberíamos tocar en cuanto a la infancia. Que el sistema educativo sea integrativo. La Convención de los Derechos Humanos tiene una cláusula sobre la infancia, y es que todo país, o sea, todo sistema que tenga sistema educativo tiene por ley que hacer que el sistema educativo les enseñe a pensar emocionalmente, a ser personas que trabajen su carácter, su integridad psicoemocional, a aprender a relacionarse con sus semejantes, a comprender qué sienten, qué es la empatía y un sinfín de valores que tienen que ver con la verdadera comprensión de lo que es ser humano. Vale, os podría citar la cantidad de cláusulas que tiene que esa convención tiene para la infancia y no se han cumplido la mayoría. O sea, ahí hay un problema. Parece que viene el técnico. ¿Qué he hecho? ¿Mejor así? Bien. Ya la cuerda vocal. Las luces ala, vale. Vale. Bien, porque tenía la cuerda vocal izquierda un poco saturada. La derecha le quedaba algo. Bien, 4 puntos que voy a proponeros. Sistema educativo integrativo. Empezar a poner un oído a las escuelas libres. La importancia de las interacciones físicas de los niños bajo el sol. Pues aquí sería tocar, que no vamos a desarrollar todo esto, pero sería el tema de los biofotones. La importancia de las dietas alimentarias, así como el equilibrio del agua en su ingesta. Beben más refrescos que agua. Así como el correcto equilibrio del uso de las tecnologías. Estos 4 puntos son fundamentales. En esta sociedad ha habido un desarrollo tecnológico disparado, así como el médico, pero carente de un desarrollo espiritual que no equilibra que las tecnologías. No ha equilibrado ni las tecnologías ni el sistema médico. Es decir, no están respaldadas por seres humanos íntegros. Por eso he estado viendo una despersonalización del ser humano en la sociedad, porque las tecnologías no están respaldadas por una sociedad desarrollada. Es decir, los primeros creadores de todas estas tecnologías son los primeros que aconsejan a sus hijos que no las utilicen. Tienen una doble función. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos bajo un nuevo sol. Esta sociedad está cambiando porque el nuevo sol de la nueva sociedad está a nivel incluso a nivel molecular, a nivel de ADN, estamos siendo transformados. Sobre todo los niños que están llegando ahora llegan con un nuevo software. Cada vez más niños me están llegando de los colegios que están teniendo el cociente intelectual cada vez más elevado. Es decir, los superdotados cada vez son más y más y más. No son superdotados, son seres que están llegando con un nuevo software y que se les está dando la libertad de expresar. Todos los niños serían superdotados si les dieran la capacidad de poder escuchar su inteligencia. Por eso el proyecto de las inteligencias múltiples en los colegios fue censurado, porque no interesan los niños inteligentes. ¿Entendéis? Desde hace décadas se está trabajando en una infancia ignorante de su potencial. Tenemos que comprender que la sociedad está cambiando. La importancia de las interacciones bajo el sol. ¿Por qué los biofotones? Sencillamente porque
lo primero que se sesgó a los niños, sobre todo a los bebés, es de la expresión facial, de la interacción física y con el confinamiento de la inferencia de la luz del sol en las células, que son las que nos transmiten códigos. Ahora mismo ya se está descubriendo cómo el agua cristaliza dentro de las células humanas y nos convierte en antenas magnetoeléctricas capaces de transferir información de un ser humano a otro ser humano. No solo es la telepatía, sino también la transferencia de información celular. Estos son los biofotones. Los niños utilizan mucho la transferencia del contacto físico para desarrollar positivamente su sistema nervioso. El nervio vagal es un nervio que en su vertiente dorsal, en la cara, es el responsable de las expresiones faciales. Los bebés desarrollan un vínculo sano con los progenitores y con los de su entorno desde ahí, desde los bebés en adelante, observando la mirada y las expresiones faciales de las personas que les rodean. Imaginaos que naces a este mundo y solo ves así, miradas. ¿Qué puede sentir el niño? Temor y miedo. Porque no está viendo una sonrisa cuando les decimos al bebé, ¡ay, qué niño más guapo! Pero qué sonrisa tiene, qué maravilloso, pero cómo se parece a ti. En realidad a ellos les está llegando un tono de voz, una mirada, una sonrisa, que está haciendo que su sistema nervioso, en especial el nervio vago, empiece a comprender que según qué expresión es esa emoción. La inteligencia emocional está creciendo. A su vez, la caricia, el contacto físico, estimula la producción de ciertas hormonas, como la oxitocina y otras tantas, que facilita que ellos empiecen a sentir placer en el contacto, en la interrelación humana. Eso nos cuento si además los haces de luz del sol nos atraviesan celularmente y transfieren nuestra información a la de las personas que nos rodean. ¿Veis por dónde voy? ¿O voy muy rápido? Muchas gracias. ¿Sabéis qué pasa? Que a veces yo me embalo y no sé ya si me he cogido la autopista, ¿no? Bueno, pues un poco el punto principal para mí de la sociedad, de la infancia pospandemia, es que comprendamos que ellos están trabajando mucho en un factor que se llama la resiliencia. ¿Sabéis lo que es? Seguro que sí, que es como imaginaros una esponja que apretáis, cuando soltáis esta vuelve a su posición original, ¿no? Es esa resiliencia, ¿no? He trabajado con niños adoptados desde países que han sido bastante maltratados, que han venido ya no solo desde Ucrania, de Rusia, de China, de la India, de África. Son asociaciones que los acogen y vas viendo que a poco que les vas dando un poco de escucha, de mirada, de amor, de sonrisa, vuelven a coger una posición original, cuando tendrían motivos para estar totalmente destrozados. ¿Qué supone esto? La importancia de comprender que en la medida en que vamos infiriendo en ellos el diálogo, la escucha, la comprensión, el sentido común, es en la medida en que vuelven a una posición inicial de coherencia interna y externa. ¿De acuerdo? Decíamos en algunas entrevistas que estamos ante un salto. Bueno, antes de decir lo del salto cuántico, quería hablaros de la importancia de las tecnologías y cómo éstas actúan. Hay aplicaciones como es Instagram, como es TikTok, como es otras tantas. De hecho, hay otra nueva aplicación que se llama Be Real, que tiene mucho que ver con la obediencia a lo que son los estereotipos de estética y de comportamiento. Ha habido una multiplicación dramática de casos de suicidio, así como trastornos, sobre todo alimentario, que es la anorexia. ¿Por qué? Porque estamos viendo en consulta que la ansiedad y la angustia en los menores de 16, 17 años, ya algunos de 20 también los tenemos, es espectacular, es terrorífica. Porque hay un aparcamiento a las aplicaciones tan brutal que está produciendo una descompensación con la naturaleza del ser humano. Lo que intento deciros es que las aplicaciones están estudiadas para que tú creas que tu autoestima está en función de los comentarios, de los likes y de las fotos o de lo que dicen de tu imagen. En realidad, en un adulto puede haber filtros que eso lo recompense, pero en un adolescente, en un puber, no los hay. Creen que ese es el mundo real. Creen que la autoestima está puesta ahí. En la medida en que les van despersonalizando, cuando llegan a casa y las interacciones con otros semejantes se vuelven totalmente carentes, surge la ansiedad, ellos notan un colapso emocional y no tienen ni una sola palabra más que el bien y el mal para expresar todo lo que les está sucediendo.
que quiero comentar con esto que durante el confinamiento hubo un obligado aparcamiento de los menores a las tecnologías porque los colegios y los institutos solo podían utilizar lo que era el classroom. Es decir, no podían más que estar a través de un ordenador mañana y tarde conectados por la mañana a los colegios, por la tarde a los amigos, todo el tiempo el pantallazo y las aplicaciones. Empezó a destruirse el sistema emocional de los menores. Y esto ha producido un dramático número de casos de ansiedad y de angustia que ha producido consecuencias horribles que no voy a detallar. Tenemos que reconstruir la infancia. Están yendo a por ellos, no a por nosotros, no os equivoquéis. Es fundamental comprender este dato. Porque muy sabiamente han ido disimulando. Es como el mago. Te hace ver una carta, pero no estás viendo qué hay en la otra mano. Imaginaros una colmena de abejas. Cuando la colmena se ve atacada por otras avispas u otras abejas mayores, ¿qué suelen hacer? ¿Qué es lo primero que hacen? Nos dice la naturaleza que hacen. No protegen a la reina. Van corriendo todas y se ponen alrededor de la reina. Aquí la reina es la conciencia. Somos una colmena humana. Significa que somos una comunidad desde hace miles de años. Nuestro sistema nervioso está construido en función de los semejantes. No existe, no hay un elitismo, no hay mejores ni peores. Tenemos que comprender que no existen, y debemos tener cuidado con esto, los carteles de los despiertos, los dormidos, los arrepentidos. Somos todos seres humanos que hemos padecido un mismo plan de aturdimiento y de pérdida de conciencia. Los que nos vamos dando cuenta, los que empezamos a tener conciencia, son los que empezamos a estar más cerca de la reina protegiéndola. Y es nuestro deber a las otras abejas transferir esa información, la crean o no, pero de la mano del sentido común y del cariño, porque el objetivo es proteger a la reina, no que éste se despierte. Es conseguir comprender que la conciencia humana, toda ella, nos comunica a todos como un inconsciente colectivo, el Internet humano, para entender que la conciencia empieza a trabajar desde la infancia. Entonces es importante deciros esto porque ahora, según últimos estudios, aunque esto es variable, en la comunidad internacional humana hemos llegado a un número aproximado de 7.500 millones de personas. Aproximado, porque no sabemos los que están creciendo en África, naciendo en África en este momento. O en otros sitios donde no existe el censo. Pero es que el número de neuronas viene a ser el aproximado también. Curiosamente, en este planeta alcanzamos aproximadamente un equivalente de número de personas con número de neuronas. Se está produciendo un salto de conciencia, porque el cerebro planetario ya tiene las neuronas necesarias para dar ese salto. Según van muriendo unas, nacen otras. Y ahí son los pequeños. Pero ¿qué pasa si deterioramos a las nuevas células neuronales? Que el cerebro va perdiendo capacidad de gestión. ¿Comprendemos? Yo hoy tengo el mensaje, o he traído el mensaje en mis manos un poco de meter la infancia y comprender qué papel tiene en la sociedad y cómo y de qué manera está siendo de alguna manera interferida y mal interpretada desde el sistema educativo para conseguir que no tengamos adultos íntegros y sanos en el mañana. Esa es un poco, para mí, la importancia de que comprendáis que la infancia pospandemia, la sociedad del futuro, necesita como condición sine qua non el trabajar en los niños de hoy, en trabajar en su alimentación, porque están comiendo en general unas dietas totalmente desequilibradas y repletas de hidratos y de carnes. El agua es la mínima cantidad cuando se sabe que el agua es necesaria, puesto que ahora los nuevos descubrimientos es que se sabe que cristaliza y colabora en la creación de magnetita y otros óxidos ferrosos que ayudan al sistema inmunológico. Pues no les venden antes era Coca-Cola, pero ahora hay otras muchas como el Monster y tantas otras para sustituir el agua. Qué casualidad, ¿no? Que el agua, que es precisamente lo que nos hace antenas de unos de otros, que colabora en la creación de la magnetita para producir esas antenas en nosotros, en el sistema límbico.
también es el tema de la luz, el que puedan quitarse las mascarillas libremente, se miren y colaboren y participen físicamente en cualquier trabajo cooperativo. Aquí están las escuelas libres que tienen mucho que decir. Yo solamente estoy diciendo que no es la razón de una escuela o de otra, que comprendamos que hay sistemas pedagógicos desde décadas atrás. En la época de la Segunda Guerra Mundial surgieron movimientos como la Waldorf, posteriormente María Montessori y otros tantos, que hechos por médicos, psicólogos, pedagogos, estudiaron en profundidad la infancia sin ningún objetivo político, sino comprenderla. Y tienen mucho que decir en cierto tipo de inferencias en la hora, sobre todo en los primeros estadios de vida, de cómo hay que cuidar la infancia. No he dicho que hagamos un sistema educativo basado solo en ello, sino coger lo útil de distintas escuelas, integrarlas, que el objetivo sea comprender cómo respira la infancia y qué necesita para ser íntegra. Pasar a la adolescencia y que sean personas que se les enseñe a pensar. La Convención de Derechos Humanos les dice que la verdadera educación es la que crea personas que comprenden el carácter y que comprenden qué significa ser persona. Pensar conjuntamente, ser críticos y ser coherentes. La naturaleza es coherencia, es equilibrio. Entonces, este es el verdadero objetivo como comunidad humana que somos. Es decir, defender la infancia es defender su educación, su alimentación y sobre todo cuidar de ellos. Es muy difícil. El principal problema que yo tengo en la consulta son los videojuegos y las aplicaciones. Me vienen criaturas de 12 años con cuerpos hormonados de 14 y 16 años. No parece que tienen 12. Y el cuelgue que tienen de las aplicaciones es espectacular. A poco que les empezamos a frustrar, parece que si le quito una tablet tengo que llamar al 112. Porque le he quitado la tablet, por favor, llama a una ambulancia. Esto no es normal. Entonces, tenemos que comprender que ¿dónde está la resiliencia de la que estamos hablando? No son tan frágiles. Comprendamos que lo que les estamos es fragilizando, infantilizando, les sobreprotegemos. Y en el momento en que ven que los adultos responsables están en pelea, que si hay COVID, que si no lo hay, que si hay pandemia, que si no lo hay, les estamos confundiendo. Han sido la comunidad más atacada por los adolescentes, porque los botellones, los conciertos, los no sé qué, luego han sido los más obedientes. No han dado ni un problema durante el tema del confinamiento y la era COVID. Ni uno. En realidad siguen a sus mayores. Sí tienen un oído puesto a nosotros. Tenemos que ayudarles a pensar. Estos congresos, la cantidad de artículos que se están publicando, los grupos que hemos creado están repletos de vídeos y de comentarios de distintos profesionales donde científicamente se está hablando de esto. Es nuestra labor sentarnos con ellos, crear debates, mostrarles evidencias e intentar que comprendan lo que significa lo que está sucediendo con la Agenda 2030. No dejarles fuera de esto. De hecho, me vienen a mí y en secreto me preguntan en consulta si yo sé algo de los reptilianos y si sé algo de la Agenda 2030 y de que si Rockefeller está en contacto con no sé quién que nos quieren invadir. ¿Cómo me enrollo, madre mía? Yo, ¿por cuánto me vendéis unos minutillos? ¿No vale? ¿No vale nada? Vale, ahora entiendo por qué me estaban llegando pelotillas por este lado. Vale, perdóname porque yo me encanta, ya lo he dicho, que me embalo. Bien, pues hasta aquí hemos llegado y muchas gracias por escucharme y que os deis cuenta de esto.